Entonces, el tema va a ser método científico. Ok. El tema va a ser método científico y van a empezar colocando, bueno, ya saben, colocan la fecha de hoy. Es primero del mes 4. Gracias. De nada. ¿Es método sencillo? No, método científico. Todo lo contrario. Oh, por Dios. No, no es cierto. El método científico es súper fácil. De hecho, ya que lo vean van a decir, no puedo creer que toda mi vida he estado haciendo método científico. Ya nos lo habías dado, ¿no? El año pasado. Ajá. Y aún lo tengo también. Yo creo que todavía lo tienen, pero ahorita va a ser un poquito más explicado, ¿sale? Tania, pero esto va a estar en lo de español o en lo de filosofía. Esto va a estar en español. Aunque también lo pueden aplicar en filosofía. De hecho, por eso les quiero dar el tema, para que se den cuenta de que en realidad el método científico lo pueden aplicar prácticamente en cualquier lugar. ¿Sale? ¿Por qué el método científico lo pueden aplicar en cualquier lugar? Porque el método científico es igual a un razonamiento lógico. O sea, todo lo que se hace, todo el método científico se basa en la lógica. ¿Vale? Entonces le van a poner acá razonamiento. El título es método científico. Sí, pero recuerden que es como un mapa mental, bueno, o conceptual en este caso. Entonces, no se preocupen, va a quedar como siempre lo hacemos en clase, como si fuera el pizarrón, solo que sin colores, porque ahorita cambiar de color me va a costar mucho trabajo. Tania, entonces ahí vas a poner razonamiento. Ok, es un razonamiento. ¿Va a ser mapa mental, Tania? Lógico, sí. Ok, no se preocupen, todo esto se los voy a ir subiendo también a la carpeta de Drive, pero sí necesito que lo vayan tomando en cuenta, porque así ya nada más cuando lo escriban en esta hoja, guardan esta hoja y la pegan en su libreta ya cuando regresemos a clases, ¿vale? Y así no tienen problema de estar pasando los temas a la libreta. Yo sí me traje la libreta. Bueno, los que tengan su libreta, pues Sí, bueno. felicidades. Ok, bien, ahora, el razonamiento lógico que se utiliza en el método científico se puede aplicar de dos formas. Ok, una de las formas es el desarrollo tecnológico. Así, desarrollo tecnológico. Esto no significa que se va a desarrollar únicamente tecnología, sino que significa que se pone en práctica. O sea, en este caso el método científico se utiliza para hacer algo tangible, ya sea en forma de servicio o en forma de producto. Ok, esto significa que es en forma de servicio o producto. Tania, de todos modos vas a subir al Drive. ¿Cómo? Esto lo vas a subir al... Sí, también lo voy a subir al Drive. Ok, la otra forma es en el desarrollo de la investigación. ¿Esto qué significa? Que en este caso el método científico nos va a servir para formular conocimiento, ¿de acuerdo? Y ese conocimiento le puede servir a alguien más para generar un método científico y lo puede aplicar en base a un producto o un servicio. Ok, el método científico que vamos a estar utilizando primordialmente nosotros va a ser el desarrollo de la investigación. Bien, ahora, una vez que se entiende esta parte, nos vamos a ir a la parte de qué es el método científico. Vamos a ponerle así como una flecha súper larga desde acá arriba. ¿Sale? Y el método científico significa, método es de meta, que es como un proceso, ¿sale? Eso significa meta en la etimología. Y en este caso,
O2, que significa camino, y eso significa que es el camino o el proceso, ¿sale? Para llegar a un fin. Ese es el método científico, es un proceso que tiene... Dios, es mi corchete. Ok, es el proceso para llegar a un objetivo. Genial. Ok, ahora, cuando utilizamos el método científico, en realidad el método científico lo utilizamos todo el tiempo. Por ejemplo, para los que juegan videojuegos, en todos los juegos que son de mundo abierto, como lo es Minecraft o como lo es, por ejemplo, Zelda Breath of the Wild, o como lo es Don't Starve Together, etcétera, todos los juegos en los Witcher, que por se utiliza ejemplo. un mundo abierto, ¿perdón? ¿The Witcher entraría en esa categoría? Sí, también, y de hecho también entra ahí Assassin's Creed y también entra ahí Resident Evil, o sea, muchos juegos donde se tienen que armar cosas y te permiten como varias opciones de armado. Ese tipo de juegos utilizan método científico. ¿Por qué? Por ejemplo, si en Minecraft, que creo que es el que más juegan, si en Minecraft, un ejemplo, nosotros nos ponemos a utilizar la redstone, en este caso la redstone nos sirve para hacer distintos tipos de cosas y para alienar, o sea, o para hacer más eficaces otras. Eso significa que mediante el método científico hacemos pruebas para ver cuál nos funciona y entonces repetirla. ¿Por qué? Porque si ya nos funciona una vez, seguramente nos va a funcionar de nuevo de la misma manera. ¿Vale? Tania, ¿Qué pasó? una pregunta, ¿qué dice abajo de meta? Ok, dice O2. O2. Ajá, O2. O2 es la parte etimológica de métodos, ¿sale? Y O2 es camino. Ok, ahora, así como se utiliza en los videojuegos, lo utilizamos el método científico en la vida cotidiana todos los días, ¿sale? Solo no nos damos cuenta de que lo estamos utilizando, pero es ese razonamiento lógico que usamos todos los días. Bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva que les voy a ir armando. Esto se los voy a subir, no se preocupen. Y vamos a empezar a poner los pasos que formulan el método científico. Ok, ya lo guardé y vamos a... Sale. Ahora, el paso número 1, les voy a ir dando los pasos de forma que puedan entenderlo mediante un ejemplo, ¿sale? Está súper sencillo en realidad, ¿eh? No, se escucha así como de, ay, científico, pero no, está muy sencillo. Bueno, ok, el paso número 1, bueno, pónganle aquí pasos del método científico. Creo que ya se entiende más la letra. Bueno, pasos del método científico. El paso número 1 va a ser observación. Es que no sé qué... Tania, eso va junto, o sea, con lo pasado. Sí. Okay. Sí, el tema completo se los voy a dar ahorita y les voy a poner un ejercicio que me tienen que entregar a más tardar a las 12. ¿Sale? Ok, bien. Entonces, punto número 1 es la observación. ¿Qué hacemos al observar? Delimitamos cuál va a ser nuestro objeto de estudio. ¿De acuerdo? En este caso de la observación, por ejemplo, vamos a poner un tema. El tema es que me levanté tarde, ¿sale? Entonces ya voy tarde hacia la escuela o hacia mi clase o lo que sea. Bueno, voy tarde. Entonces, si ese es mi tema, mi observación es que me desperté tarde, obviamente. Okay. ¿Por qué? Porque estoy delimitando ahí mi objeto de estudio. Pueden hacer los dibujitos o no, ya saben. Ok, bien. Me desperté tarde es el número 1. Ahora, el número 2, ¿sale? Sería hacerme una pregunta, que en este caso es el planteamiento del problema. Ok, si alguien necesita silenciar el micrófono para que los demás lo escuchemos, no se preocupen. Porfa. Ok, planteamiento del problema es hacerme una pregunta.
¿Sale? Esto tenganlo en cuenta. Digo, acá les estoy poniendo el planteamiento del problema, pero ustedes tómenlo o anótenle ahí, hacerme una pregunta, porque así es más fácil de entenderlo. Ok, entonces yo puedo hacer ahí una pregunta que sea, por ejemplo, ya escuché la alarma del celular, o sea, esa sería mi pregunta. No escuché, en este caso, claro, no escuché la alarma. El programa que me dijo, usted me dijo que ya me hecho el depósito, como me decían. Ok. Ok, bien. Ahora, no escuché la alarma del celular es mi planteamiento del problema. Luego, el número 3. Sería formular mi hipótesis. O sea, ¿una hipótesis qué es? Una hipótesis es una posible respuesta, no la respuesta correcta ni comprobable, sino una posible respuesta al porqué de mi problema. ¿De acuerdo? O una posible respuesta a una solución que yo puedo dar a ese problema, dependiendo en este caso. ¿Qué solución le doy al hecho de que no escuché la alarma? Bueno, entonces aquí formular hipótesis sería, mi primera hipótesis es que no puse la alarma del celular. Ok, mi formulación de hipótesis dice que no puse la alarma del celular. Esa es mi primera hipótesis, que es casi una predicción. Ok, en este caso, al no poner la alarma del celular, eso significa que pues obviamente por eso me quedo dormido. Esa es mi hipótesis porque no necesariamente es la respuesta correcta, recuerden. Ok, bien, ahora, mi paso número 4, van a ser 6 pasos, Ok, mi paso número 4 sería hacer una experimentación o una predicción, que esta ya es parte de la experimentación. Hacer predicciones, o sea, puse la alarma de mi celular, es mi predicción, entonces hacer predicciones significa que voy a estar experimentando de diversas formas hasta que logre comprobarlo. Ahora, las hipótesis, como dato, ahorita se los voy a agregar, las hipótesis siempre tienen que ser comprobables. Si no es comprobable, entonces no me funciona como hipótesis. Ok, hacer predicciones, en este caso la predicción es, checo mi celular y veo si realmente tengo colocada la alarma. Esa es mi parte de experimentación. Iván, no escribir. Sí, Iván, deja de escribir, por favor. No, buenardo el... No, Iván. Ok, bien, ahora, una vez que ya chequé mi predicción, ¿sale? Y veo si es efectiva o no, entonces voy a pasar a la parte 5, que serían los resultados. Ok, los resultados son mis, no mis conclusiones, pero sí qué estoy tomando de la experimentación. O sea, al final, ¿qué es lo que me queda a mí de la experimentación o de mis predicciones? Los resultados, obviamente, como la palabra lo dice, es qué hay de comprobación dentro de mis predicciones o de mis experimentos y que me funcione para ver si mi hipótesis, acá es donde regreso a la hipótesis, ¿sale? Era correcta. O sea, como que encontré. Exacto. Ahí en los resultados voy a comprobar mi hipótesis. Ya encontré cómo escribir más fácil. Bien, ok, en los resultados voy a comprobar mi hipótesis. Eso significa que acá, por ejemplo, hay dos formas. Puede ser un resultado positivo, ¿sale? Y eso significa que sí, en este caso mi alarma no estaba colocada.
Tania. ¿Qué pasó? Dice Pliego que a Abel y a Lau y a otros no escuchan nada. Ok. Ahí, Ahí yo creo que sí ya es una consecuencia de su conexión o en su defecto de la aplicación. Sería cosa de checarlas. Porque creo que todos los demás escuchan, ¿verdad? Sí, yo sí escucho. Yo sí escucho. Igual. De hecho estoy con un micrófono Sí. Los futbolistas. mejor que justo revisen para el esto. audio del aparato. Ok, luego la parte 2, o sea, si mi resultado fue efectivo, ya, genial, porque entonces tengo una comprobación. Pero una comprobación no significa que sea mi resultado sea absoluto para todos. Únicamente es una comprobación de este método que estoy utilizando y este experimento que hice. Pero eso no significa que tenga la verdad absoluta. Ahora, si mi resultado fue negativo, ¿ok? Si mi resultado fue negativo, eso significa que voy a tener que volver a experimentar. O sea, regreso al paso número 4. Ahora, no voy a experimentar de la misma manera, o sí, dependiendo de cómo considere. Pero en este caso es una experimentación diferente, o sea, cambio un par de las particularidades que usé en mi objeto de estudio. Ahorita les voy a poner un ejemplo para que se entienda mejor, para que entonces yo pueda volver a repetir, porque de otra forma no tiene caso que yo esté repitiendo el experimento una y otra vez de la misma manera, sino siempre me va a dar los mismos resultados. Ok, luego el número 6, ¿sale? La palabra es iterar. Iterar significa repetir algo varias veces. ¿Qué rayos ha sido eso? Madres. Ok. ¿Quién le está ¿Se murió? pegando? A mí. ¿Alguien se murió? Repetir. ¿Les parece si silenciamos los micrófonos menos Tania y cuando tengamos que decir algo lo activamos? Y Ok, luego lo voy a silenciar. Sí, estaría bastante bien. Sí. Sí, ¿no? Muchas gracias, amigo. Esperen, silenciar. ¿Alguien? Sí. Bueno. Ok, bueno, entonces, iterar significa repetir algo. ¿Sale? Ya vi por qué. Repetir algo varias veces. Bien, ahora, repetir algo varias veces no significa en este caso que cada vez que lo compruebe va a salir igual, tampoco significa que cada vez que yo lo realice tiene que salir diferente. De hecho, las teorías, esto ya se los había dicho, las teorías justamente se formulan cuando una persona o varias repiten un experimento y siempre que lo repiten siempre obtienen los mismos resultados. Eso significa que eso se vuelve una teoría, ¿por qué? Porque es irrefutable, no puede cambiar. Ahora, las teorías que son realmente irrefutables se vuelven leyes. El detalle de esto es un ejemplo. La ley de gravitación universal se volvió una ley. ¿Por qué? Porque es irrefutable, existe la gravitación. Pero, ¿por qué un ejemplo, la teoría de la evolución de Darwin continúa siendo una teoría? Bueno, esto es porque a pesar de lo que considere cada quien, es refutable en realidad. Digo, yo soy evolucionista, pro-evolucionista, pero la teoría de la evolución a fin de cuentas es refutable. ¿Qué pasa con el método científico? El método científico a fin de cuentas, acá le van a poner otra flechita, es más como un ciclo. ¿Sale? ¿Qué significa que es un ciclo? Bueno, en este caso el método es un ciclo, ¿por qué? Porque no es lineal, ¿vale? Siempre vamos a estar en constante repetición porque hay que estar investigando. Entonces, como en este caso el método se ocupa para la investigación, en ningún momento se detiene, vaya. Voy a ponerles acá otra diapositiva, esta la vamos a guardar. Y les voy a poner otra en la que les voy a explicar como los puntos más importantes o específicos del método científico. Y vamos a hacer un poquito más a detalle la disgregación de algunos de los que ya les he mencionado. Iterar significa repetir, esto me interesa que lo tengan en cuenta, repetir varias veces algo, o sea, repite el método científico cuantas veces sea necesario para poder comprenderlo mejor. Ok, ahora voy a borrar esto, recuerden que todos los archivos se los voy a subir al Drive. Si alguien necesita decirme algo, lo puede escribir en el chat, ¿sale? Y, o sea, como quiera ahorita voy a volver a poner todos los micrófonos
o puede activar su micrófono, tienen chance de activarlo si es que necesitan externar alguna duda. Bueno, en esta parte vamos a agregar qué es el método científico, como los puntos más importantes del método científico, ¿vale? Bien, uno de los puntos más importantes del método científico es que es objetivo. ¿Qué significa esto? Que el método científico sea objetivo, en que el método científico no se va a basar en la ética de cada persona, no se va a basar en su crítica, ¿vale? Únicamente va a tomar en cuenta el método científico la parte objetiva, que es igual a los hechos. O sea, los hechos y la parte lógica. Bien. Ahora, el método científico es progresivo. ¿Por qué progresivo? Porque nos mantenemos en este círculo de aprendizaje en el que el método nos funciona para estar en constante claridad respecto a la investigación que estamos realizando. O sea, siempre vamos a estar descubriendo algo nuevo en realidad. Bien, ok, descubrimiento constante. Bueno, aparte de eso, el método científico también nos funciona para lo que sería, para lo que sería la parte fáctica. ¿Qué significa fáctica? Que es factible, ¿sale? Ok, esto significa que el método científico siempre va a poder ser observable. Observable no necesariamente a simple vista, pero que de alguna manera se pueda, tener conciencia de la existencia de lo que se plantea en el método científico. Tania, Por eso el punto número 1 es la observación. ¿Qué pasó? entonces, o sea, las teorías de las religiones no pueden ser comprobadas con método científico porque no pueden ser comprobadas, observables, por así decirlo. No, más bien cualquier teoría puede ser comprobada o intentar comprobarla por método científico siempre y cuando, o sea, tú tengas conciencia de que la teoría puede ser comprobada. ¿Qué pasa con las hipótesis? Tú no vas a saber si puede ser comprobado algo hasta que lo intentes de diversas maneras. De hecho, justamente por eso son hipótesis. El hecho de que el método científico exista es justo para comprobar si lo que yo creo puede ser verídico, vaya. Muchas veces, el método científico, a mi parecer, antes había en National Geographic hace muchísimos años un programa de un cosmólogo, bueno, astrónomo en realidad, que se llama Joao Magueyo. Y es un profesor en la Universidad de Cambridge. En lo personal me encanta, ¿por qué? Porque él siempre mencionaba que nosotros no debemos de creer así, de manera absoluta todo lo que nos dicen o incluso todo lo que leemos, porque siempre existe esa minúscula posibilidad de que en realidad podamos descubrir algo que ni siquiera los demás tienen idea. O sea, por ejemplo, él logró refutar la teoría de Einstein respecto a la velocidad de la luz y de que es constante, porque en realidad la velocidad de la luz no es constante. El problema de que se sigue utilizando como constante es porque nuestro sistema métrico decimal está basado en la teoría de la luz, bueno, en la velocidad de la luz que propone Einstein como constante. Entonces, el punto del método científico es nunca quedarnos como con las ganas de investigar más. Si consideramos o tenemos una hipótesis respecto a algo, simplemente debemos de plantearla. O sea, objetivizar, investigar y entonces experimentar y darnos cuenta si estábamos en lo correcto o no. El libro que dejé para segundo año, por ejemplo, habla mucho al respecto del método científico y cómo el chico, que es el protagonista, lo utiliza para poder, realizar la serie de hazañas que lleva a cabo dentro del libro, dentro de la historia más bien. Ok, ¿alguna otra duda al respecto? Tania, ¿Sí? una pregunta. ¿Lo del libro para cuándo es? Ok, eso se lo resuelvo al final, ¿vale? Ok. Ok, sale. Bien, el método científico es didáctico, ¿por qué? Bien, el método científico es didáctico, ¿por qué? Porque en este caso funciona de manera que a fuerza tenemos que estarlo poniendo en práctica, ¿vale? O mediante la práctica. Bien, ahora,
como esto de Zoom nada más me da 40 minutos para poder estar con ustedes, voy a ponerles un ejemplo. Sí, es lo que... Bueno, lo que yo quiero que ustedes hagan es, en este caso, ¿sale? Mediante método científico van a realizar una actividad. Ahorita, en este momento van a realizar una actividad. ¿Cómo? Un ejemplo. Yo les voy a poner el ejemplo y ustedes tienen que irla haciendo con su propia, ejemplificación. Bien, el ejemplo es, acá le vamos a poner, no problema, sino circunstancia. ¿Sale? Circunstancia. Ok, la circunstancia, por ejemplo, puede ser que, no sé, algo que jamás ha pasado en la escuela, algo como dejé mi libreta de español perdida en algún lugar, o se me perdió mi libreta de español. Ustedes tienen que hacer una con un ejemplo cotidiano, ¿sale? Ok, tienen que hacer una de estas con un ejemplo cotidiano que se les ocurre. Bien, se me perdió mi libreta de español, esa es mi circunstancia. Luego vendría mi observación. Mi observación en este caso es, reviso mi mochila, porque ahí es donde delimito que es mi libreta de español. Reviso mi mochila y no está mi libreta de español. Ok, luego, en este caso viene mi pregunta o mi hipótesis, ¿sale? Mi hipótesis sería en esta situación, por ejemplo, la dejé en el salón 3, un ejemplo, suponiendo que yo soy de segundo, donde nunca pasa esto. Ok, la dejé en el salón 3 ayer, después... Tania, ¿Qué pasó? ¿esto lo copiamos? Es el ejemplo, ustedes tienen que ir haciendo el propio con una situación cotidiana. Luego de la hipótesis viene mi experimentación. ¿Y te lo enviamos por correo? Este sí me lo pueden pasar por... Bueno, me lo van a pasar junto a otras dos cositas que les voy a pedir. Ok. Bien, entonces la dejé en el salón 3 después de talleres y mi parte de experimentación vendría como... Voy al salón 3. ¿Sale? Y busco la libreta. Tania, no te preocupes por el tiempo. Hace rato hicimos una de 40 minutos y llegó hasta ahora y 20 minutos. Ok. Ah, perfecto. Entonces les voy a poner más y más y más trabajo. No, no es cierto. Si se llega a cortar, decimos otra. No se preocupen. Te pego, Tania. Bueno, la experimentación. Voy al salón 3 y busco la libreta. Y luego viene la parte de resultados. Mi resultado en esta situación cotidiana, ¿sale? Estoy utilizando para todo esto método científico, si se dan cuenta. Bien, entonces mi resultado sería, encuentro la libreta. Ay. Encuentro la libreta en el salón 3 bajo una banca. Ok, en toda esta parte, tal vez piensen, ay, ¿dónde está ahí formulada la pregunta? Bueno, la pregunta se formula entre estas dos opciones, la de observación y la de hipótesis. Aquí es donde hago mi pregunta. Tania, ¿Mm? o sea, tal como tú lo hiciste, así lo tenemos que hacer más o menos. Sí, ustedes tienen que hacerme ahorita un ejemplo de cómo sería en una circunstancia cotidiana, cómo harían su método científico de observación, hipótesis, experimentación y resultados. Por ejemplo, acá, mi pregunta sería, ¿dónde dejé mi libreta de español? ¿Sale?
Y entonces ya saco mi hipótesis. La dejé en el salón 3 ayer después de talleres. Esa es mi hipótesis. Y entonces tengo que comprobarla. No sé si estabas cuando les mencionaba el ejemplo, Pepe, pero por ejemplo en Minecraft, ustedes en lugar de preguntarse por qué o dónde, ustedes se preguntan cómo. ¿Cómo disparo 10 flechas seguidas? O ¿cómo puedo arrojar más lejos el cubo de TNT? O sea, utilizando redstone. O cómo puedo hacer trampas más efectivas. Y entonces para hacer trampas, ustedes lo que hacen es probar diferentes tipos de trampas. Y ya que ven que una les funciona, la siguen utilizando. ¿Sale? Ah, ya entendí. En los videojuegos, de hecho, les comentaba de mundo abierto, se utiliza mucho esta constante del método científico, que es prueba y error. Eso es el método científico, ¿vale? Pero sí lleva una serie de pasos y sí se debe de saber qué pasos estamos realizando. ¿Tenemos que poner la pregunta? No, bueno, de preferencia sí, mejor sí pónganla. Ok. Vale, ok. Ahora, una vez que ya tengan esto, ¿de acuerdo? Voy a guardar también esto. Y tomando en cuenta que Pablo nos acaba de decir que sí se puede un poco más de tiempo, ya sería lo último, pero les voy a explicar qué vamos a hacer. Miren, nosotros... Ay, ¿dónde? Ok, nosotros ahorita, pues obviamente no vamos a tener clases, al menos no físicas, hasta el 30 de abril. Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente. Para el 25 de abril me van a entregar un trabajo de método científico. Lo que me interesa es que lo hagan, ¿vale? O sea, lo que me interesa aquí son sus pruebas. ¿Qué experimentación realizaron y sus pruebas al respecto? ¿De acuerdo? Me lo van a escribir, sí, pero me es más importante saber que tienen pruebas y el tipo de experimentación que decidieron realizar. Pueden hacer un experimento como, no sé, por ejemplo, plantar 2 plantitas. Ese es un ejemplo que les voy a poner aquí. Pueden hacer ejemplo 1. Esto es para el 25 de abril. Tania, ¿Qué pasó? pero entonces, ¿nos dejaste el trabajo de los 7 tipos de poder a los del C? Sí. ¿Tenemos que hacer los 2 proyectos entonces? Oh, no, esto es de español. Ah, esto es de español, ok. Sí, bien. Ok, entonces el ejemplo 1, ¿sale? Es, no sé, si yo quiero hacer un experimento, en este caso, no sé, experimento con plantas. Ok, si yo quiero hacer mi experimento que voy a entregar para el 25 de abril redactado de esta forma, entonces voy a utilizar una macetita en la que voy a agregar, supongamos mi experimento dice que mientras más agua le pongan a las plantas, entonces van a crecer más rápido. Si ese es mi experimento, voy a agregar una maceta que diga, bueno, o que sea la de más agua, y una maceta que sea mi control. ¿Qué significa que sea mi control? El control es una muestra experimental en la que no se le va a hacer nada diferente, ¿vale? ¿Por qué? Porque esa es la forma en la que yo voy a poder contrastar qué tanto mi hipótesis era correcta respecto a que más agua producía plantas más rápido. En este caso, por ejemplo, mi control va a ser, lo voy a regar, no sé, una vez al día. Es un ejemplo, es un ejemplo de hecho muy burdo. Ok. Y en este caso, la de más agua, no sé, la voy a regar 2 veces al día. Ok, entonces, voy a colocar 10 semillas en cada una. Y sobre eso, este es el día 1 y imaginemos que voy a estar así durante una semana. Ok, los resultados que tenga yo, por ejemplo, si estaba en lo correcto, entonces tal vez la que tenía más agua, después de una semana, comience a tener, ¿sale? Algún tipo de frutos o brotes. Y en este caso el control, si mi hipótesis era que más agua
hacía que las plantas crecieran más rápido. Entonces, si es efectiva, significa que la planta que tiene más agua va a tener brotes y mi planta control no va a tener nada. Pero si mi hipótesis era incorrecta, entonces significa que esta tal vez ya esté muerta, la que le puse mucha agua. Esperen, voy a silenciar. Me adelanté al 30. What, ¿qué acaba de pasar? Pero ayer no hice la tarea. ¿Eso lo escribimos? Ah, ya vi. Ok. No, este es un ejemplo para que vean que pueden hacer así su proyecto de método científico. Ahora, bueno, supongamos que fue efectivo, sale, entonces ya, genial, y voy a poner mis resultados y que comprobé que era efectivo. Si no es efectivo, entonces nada más tal vez maté a la planta y mi control va a seguir igual. O sea, la maceta o las plantas en las semillas, perdón, en las que no coloqué tanta agua seguramente van a seguir sin brotar. Ahora, otro ejemplo. Tania, ¿Qué pasó? ¿puedo usar un humano para mi experimento? Sí, ahorita les voy a poner ese ejemplo. Ok, gracias. No hay por qué. Ok, otro ejemplo, el experimento 2, es algo que hacemos muchas veces en filosofía. ¿Sale? Experimento 2. Este es un experimento social. ¿Vale? ¿Por qué? Porque las humanidades también pueden utilizar el método científico para realizar sus experimentos, pero de forma ética. No quiero que se entienda como que realizamos experimentos con humanos. No, realmente lo que estamos haciendo es realizar un experimento en base a lo que opinan los humanos, ¿sale? Ok, bueno, porque si no se puede tomar de forma poco ética. El chiste del experimento es una hipótesis. El chiste del experimento es sacar una o muchas hipótesis, ¿eh? Pero antes de experimentar, sacas tú una hipótesis. De hecho, ese es el chiste del método científico. Obtener varias hipótesis, hacerte muchas preguntas e intentar, corroborarlas. Ok, ahora, el experimento 2 social que podrían hacer ustedes, un experimento similar, no quiero que hagan eso quiero que se vaya entendiendo. Bien, un experimento similar que pueden hacer es, por ejemplo, la Gioconda. ¿Saben lo que es la Mona Lisa, verdad? Que en realidad se llama la Gioconda, pero bueno. Bueno, supongamos que yo creo que la Mona Lisa o la Gioconda, en este caso, de hecho es la Gioconda, le vamos a decir la Gioconda aquí en adelante. ¿Ok? No debería estar sonriendo, pero está bien. Bueno, supongamos que yo creo que la Gioconda es como muy bella. Esto no es una hipótesis. El decir la Gioconda es muy bella, si eso es lo que yo creo, esto no es hipótesis. Pero, ¿qué pasa si en lugar de que yo diga la Gioconda es muy bella, digo algo como la gente considera que la Gioconda, perdón, ahí debería de ir en mayúscula porque esto es un nombre propio. La Gioconda es muy bella. Ok, en el momento en que ya estoy tomando un objeto de estudio que sería la gente, este es mi objeto de estudio. Bien, en el momento que ya estoy tomando eso, entonces esta, que la gente considera que la Gioconda es muy bella, esto ya me sirve como hipótesis. ¿Sale? ¿Por qué? Porque entonces yo puedo realizar una serie de encuestas, por ejemplo, a distintas personas. Un ejemplo para que aquellos que utilizan Instagram y redes sociales en general pueden hacerlo por medio de una encuesta en sus historias de Instagram. No les cuesta nada, está súper fácil, van a llegar a muchas personas. Entonces pueden hacer una encuesta y pueden después con los resultados segmentar. Es más, pueden poner en lugar de la gente considera que la Gioconda es muy bella, pueden poner la gente, y aquí la gente puede ser de entre, o sea, hacemos más específico nuestro objeto de estudio, de entre 35 a 40 años. Es un ejemplo, no estoy diciendo que eso es cierto. Bien, mi hipótesis es la gente de entre 35 a 40 años considera que la Gioconda es muy bella, entonces de ahí saco mis resultados en tablas estadísticas.
Por ejemplo, esta puede ser mujeres y hombres. Esto significa que, no sé, el 50% de las mujeres considera que, bueno, no, 40. 40% de las mujeres considera que es cierto lo que estoy afirmando yo con mi hipótesis y el 60% de los hombres considera que es cierto lo que estoy afirmando con la hipótesis. O pueden sacar de esa misma encuesta una estadística en la que me pongan, sin segmentar como hombres y mujeres, solamente los que consideran que sí y los que consideran que no. ¿Sale? O también me pueden sacar de ahí una misma encuesta en la que me coloquen por edades. No sé, acá 35, 36, 37, 38. O sea, quienes consideran que sí, la Gioconda es muy bella. Entonces ahí ya tienes tres encuestas, una encuesta y tres estadísticas diferentes. 2, 3. Solamente estás segmentando tu público. Entonces acá tenemos que la gente de entre 35 y 40 años es nuestro target. Target o público efectivo, que es nuestro objeto de estudio. ¿Ok? Bien, ¿se entiende? Sí. Ok, genial. Perdón, es que como están silenciados. Esto, por ejemplo, lo pueden hacer ustedes para su preproyecto de método científico, ¿sale? Ok. Tania, entonces... ¿Qué pasó? Perdón. No, adelante. El proyecto final de método científico no puede ser como lo que dijiste de Instagram, entonces. Sí, o sea, pueden hacerme un proyecto de tipo... pues ahora sí que es, qué raro suena, pero un proyecto de tipo científico o un proyecto de tipo humanístico, que es el social, ¿sale? Ah, ok. Lo pueden hacer con personas o lo pueden hacer con objetos. En este caso, en base a opiniones, el de personas, ya quedamos en eso. Bueno, Tania, por ejemplo, las plantas, o sea, puedo hacer algo parecido o así, ¿no? Ah, sí, puedes hacer algo con plantas, incluso pueden hacer un experimento también, por ejemplo, si ustedes ¿Con animales? traen, no, con animales no, porque ahí ya va incluida la parte de la ética científica, ese es un tema que no les he dado, entonces con animales no, pero pueden hacerlo con plantas. En este caso, con plantas en específico, tienen primero que investigar, ¿sale? Ok, lo que yo quiero realizar, porque no quiero que me vayan a poner algo así como de, quería ver si se ahogaba la planta. Pues sí, obviamente si le echo muchísima agua se va a ahogar, ¿no? Pero tiene que ser algo a considerar, que yo diga, ok, este sí es un buen planteamiento, una buena hipótesis, ¿ok? Perdón, voy a tomar tantita agua porque me estoy quedando. Tania, o también puede ser qué prefieren o a fuerza tiene que ser de un tema. Sí, o sea, puede ser qué prefieren. Solo tomen en cuenta que mientras más general sea o menos específica sea su hipótesis, van a tener que investigar un poquito más a fondo, ¿sale? Intenten que sea un poco específica su hipótesis para que así puedan hacer mediante un par de encuestas, y no sean tantas encuestas, pero es de lo que ustedes lo quieran hacer, no hay ningún problema, ¿eh? Siempre y cuando sea algo que se pueda comprobar. O sea, me tienen que tener pruebas, ¿de acuerdo? Ok. En el Drive les voy a subir las especificaciones del trabajo. Digo, van a tener 23 días para hacerme el trabajo, entonces no hay tanto problema con eso. Y todo tiene que ser desde casa. Bueno. Tania. ¿Qué pasa? Me perdí todo, pero en resumen, tenemos que hacer... O sea... Ok, no te preocupes, todo va a estar en un video en YouTube. Vale. La youtubera Tania. No. Ok, ahora voy a mover esto nada más para ponerles una última explicación súper rápida y ya terminamos, ¿vale? Bien. Por cierto, lo que sí me tienen que entregar ahorita, Pliego, eso, si quieres pedirse a tus compañeros cuando termine la sesión. Hay un trabajo que me tienen que entregar ahorita, les voy a dar chance de que lo entreguen a más tardar a las 6. Está muy sencillo, entonces la verdad es que lo pueden entregar súper rápido. Pliego, está fácil, si quieres yo te lo explico. Tania, ¿te lo mandamos por correo o por WhatsApp? Puede ser por correo, pero prefiero que esta vez sea por WhatsApp. Nada más le toman una foto donde lo escribieron y ya, ¿eh? O sea, como está muy chiquito no hay problema.
También el apunte. El apunte no, solo lo que les pedí de un ejemplo de algo cotidiano, pero por medio de método científico. Una resolución que tenemos de forma cotidiana, pero por medio de método científico. ¿Vale? Ok, sale. Ahora, por último, ¿qué pasó? ¿Cuál es la tarea de ¿A nosotros los del B tenemos que entregarte algo ahorita o...? Todos, esto es de español. Ah, ok. Sí. Todos, de hecho, les puse este tema en español porque todos deberíamos de saber redactar métodos científicos sin problema. Vale, ahora, por último, voy a ponerles a... Ok, ya es lo último, porfa pongan atención. Lo último, cuando ustedes ¿Lo obtengan... copiamos? ¿Ah? ¿Lo copiamos? Sí, es parte de su tema. Cuando ustedes obtienen en el paso 5, ¿sale? Sus resultados. En este paso, que es sus resultados, ¿de acuerdo? Aquí van a obtener dos tipos de resultados. Uno, que es los resultados de posibilidad. Recuerden que nuestros resultados, a pesar de que lo estamos probando, no significa que sean absolutos o completamente verdaderos. Ok, entonces, los resultados vienen siendo posibilidad práctica y resultados de posibilidad lógica. Ok, esto significa que hay dos tipos de resultados. A veces, es el ejemplo que les voy a dar, la posibilidad lógica va a significar que esto es según nuestro... Ok, según nuestro salud, objeto de estudio. Bueno, según nuestro tamaño de objeto de estudio. Ok, ¿a qué se refiere esto? La posibilidad lógica, imagínense que mi hipótesis es todas las manzanas son rojas. Y yo voy a comprobar esa hipótesis, así de absurdo, como suena, pero bueno. Yo digo, no, pues todas las manzanas que existen son rojas. Y voy a comprobar mi hipótesis por medio de una muestra de 10 manzanas, por ejemplo. Ok, ¿qué pasa si yo compruebo que todas las manzanas son rojas por medio de 10 manzanas? Obviamente es una alta probabilidad de que esas 10 manzanas sean rojas. Pero, ¿qué pasa con la posibilidad práctica? La posibilidad práctica es una comparativa o contraste con una muestra más grande. Ok, acá tal vez mi hipótesis sea efectiva. ¿Por qué? Porque eso es lo que probablemente vaya a suceder con nuestros experimentos. Como vamos a utilizar una muestra de personas o de objetos muy limitada, entonces nuestras hipótesis seguramente van a ser efectivas, tienen más probabilidades de serlo. Sí. Ok, pero ¿qué pasa cuando es una posibilidad práctica? Entonces ahí es un contraste con una muestra más grande. O sea, en lugar de tener 10 manzanas para experimentar, voy a tener, un ejemplo, 1000 manzanas. ¿Y qué va a pasar con esas 1000 manzanas? Si aquí en las 10 manzanas decía que era efectiva y que todas las manzanas son rojas, porque solo tenía 10 manzanas para comprobarlo, cuando tenga 1000 manzanas es muy seguro que no todas las manzanas van a ser rojas, ¿sale? Entonces acá voy a tener una hipótesis con menos probabilidades. ¿Ok? Con menos probabilidad de ser efectiva. Bien. Hay otra cosa que se llama, aquí de estas dos, por favor. Acá le van a poner variables. Ya es lo último. Bien, las variables que son, las variables significan que tanto mi posibilidad práctica como mi posibilidad lógica pueden ser aceptadas. ¿Por qué? Porque quizás
todas las manzanas sí sean rojas, pero haya una manzana que se ve verde porque quizás está pudriendo o porque en realidad todavía le falta un poco madurar o porque quizás esa manzana tuvo un poco de despigmentación, pero en realidad quizás todas las manzanas sí sean rojas, o sea, en su esencia, en su genética, vaya. Bien, entonces esas son variables, ¿sale? Y eso es algo que justamente las variables nos indican que hay cierto grado de comprobación, pero que todavía no estamos llegando a una teoría, o sea, a algo que sea irrefutable o absoluto. ¿Sale? Las variables nos dan la posibilidad de equivocarnos. Bien, entonces espero que les haya quedado claro. ¿Tienen alguna pregunta en este momento? Si no, como quiera, ya saben que se los voy a estar respondiendo. Ahorita les voy a subir el trabajo que van a tener que realizar. Todo va escrito y con fotografías similar al que hicieron para filosofía, pero este es para español. Van a poder utilizar su método científico para un problema o circunstancia social o para un problema o circunstancia científica. Puede ser lo de las plantas, puede ser con personas, con la opinión de personas, puede ser en cualquier caso. Incluso pueden utilizar, por ejemplo, para un experimento con un huevo o con globos, o sea, pueden hacerlo de diversas formas. Pero lo que no quiero es que utilicen animales, eso no se puede. Y en este caso, si van a utilizar la opinión de personas, tienen que mostrarme pruebas y con qué cantidad de personas van a hacer sus encuestas, ¿vale? Porque eso también es muy importante para poder tener esta parte de la posibilidad práctica y la posibilidad lógica. Ok, ¿tienen alguna duda? ¿Eso es para hoy? No, el trabajo de preproyecto, les voy a subir ahorita de nuevo su rúbrica que debieron de haberla visto desde la semana pasada que les dejé el video, pero bueno, se las voy a volver a subir. Ahí tiene el valor del preproyecto y es para el 25 de abril, ¿sale? Tania, ¿Qué pasó? Pasa la sal. Tania, una pregunta. Pero, por ejemplo, si yo hago mi encuesta en Instagram y no sé, no me sé de memoria mis seguidores, pero digamos que tuviera, yo qué sé, 50. Ajá. Entonces sería que voy a hacer una encuesta a 50 personas, pero pues obviamente no todo el mundo contesta las encuestas de Instagram. Entonces, ¿qué te pongo? ¿El número de gente que vio mi historia o mi número de seguidores? No, claro, ese es el número de personas que participaron. Tania, Ok. Ni siquiera es los que vieron, solamente los que hayan participado. Ok, perfecto. Sí. Gracias. No hay por qué. ¿Qué pasó? lo de filosofía, ¿para cuándo es? Para el C es para mañana, para el A y el B es para el viernes. Ok. Tania, ¿Alguien más? Tania, yo. O sea, aparte de Instagram dices que lo podemos hacer en otra cosa, ¿no? Bueno, no todo. Sí, o sea, pueden hacer un experimento científico o pueden hacer un experimento social. Cualquiera de los dos me No, te funciona. puteaste. ¿Ah? Espera, no te escucho. Ok, y... Tania, Ay, el Tito. yo tengo una Tania. pregunta. ¿Qué pasó? Ahorita te lo digo. O sea, espera, se me acaba de ir. Tania, Despertando. Haz de cuenta, o sea, lo de la problemática social, o sea, hacemos una encuesta en redes sociales, ¿no? Pueden hacerla en redes sociales, Pero- pueden hacerla por teléfono, obviamente con gente que conozcan. O sea, yo no tengo problema, pero me tienen que especificar de qué forma la están realizando, a cuántas personas la están realizando, ok. o sea, el número de su muestra, el tamaño de su muestra más bien. Si fue efectiva o no, por qué consideran que fue efectiva o no, y en qué se están basando para realizar esa encuesta. ¿Por qué? Porque su hipótesis tiene que ser, o sea, la cosa a la que más le tienen que poner atención es a su hipótesis, porque de ahí es como va a poder salir su parte experimental. ¿Sale? Gracias. Bueno, chicos, entonces espero sus trabajos antes de las 6 de la tarde. En este caso solo necesito una fotografía de donde escribieron el trabajo de ejemplo de método científico y ya, ¿sale? Lo tenemos que ir haciendo como circunstancia, observación, hipótesis, Exactamente. todo eso, ¿no? Sí. Bueno, ya te lo Órale. mandé, Tania. Vale, muchas gracias, que tengan bonito día. Igual, Tania. Bye. Adiós. Por cierto, adivinen que todo lo que hayan escrito en el pizarrón, quien lo escribió se guarda. Sale.